hablar del viejo hombre. Esa es la palabra del cual está viciado y que muchos, aún que somos cristianos, todavía no nos hemos despojado de ese viejo hombre. Cuando tenemos problemas, cuando hay alguna situación, sale a relucir ese viejo hombre, porque no se ha ido, está escondido. Dice la palabra del Señor ahí en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a las lascivias para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios a la justicia y santidad de la verdad, por la cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga con qué compartir con el que no para el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no contristece el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados, para que el día de la redención quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, griterías, maldicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Eso es lo que está pasando. Muchos venimos a los pies de Cristo y hicimos como que nos despojamos de ese viejo hombre, pero ese viejo hombre todavía está ahí. Lo hemos aprendido a despojarnos de él. Está escondido. Por eso aquí en la palabra de Dios dice que se aparte de nosotros toda ira. Porque cuando nos hacen enojar es cuando en realidad sale el viejo hombre. Es cuando queremos arremeter con las personas, y aún siendo cristianos, y aún entre nosotros mismos, entre el cuerpo de Cristo, nos aporreamos unos a otros. Hay pastores que están bien aporreados de parte de las ovejas. ¿Por qué? Porque no dice ahí que tienen el entendimiento entenebrecido. Piensan que a veces hay personas que están platicando con uno y se les olvidan a veces con quién están platicando, y de repente empiezan a hablar y empiezan a decir groserías, maldiciones, como las personas del mundo. ¿Por qué? Porque el viejo hombre todavía está ahí, de repente sale a relucir. Hay hermanos que todavía toman, fuman, andan con mujeres. ¿Por qué? Porque el enemigo no ha dejado que ese viejo hombre se vaya. Ahí está escondido. Y nosotros debemos aprender a echarlo por afuera. Que no nos gobierne él, porque el que gobierna en nosotros ya es Cristo. Nosotros debemos de cubrirnos con la sangre de él. Por eso fue derramada hasta la última gota. ¿Sabe que cuando va uno, se hace análisis y ponen el botecito de sangre, lo ponen en una máquina
para centrifugarse. Y cuando se centrifuga, la sangre se despega del agua. Y el agua queda arriba y la sangre queda abajo. Así le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Porque sufrió tanta violencia. Usted piensa que como en las películas y en la palabra de Dios dice que no se le podía dar más de 40 azotes a una persona. Sí, pero eso era a los israelitas. Y acuérdense que en ese tiempo el pueblo de Israel estaba gobernado por Roma. Y los romanos daban azotes hasta que se moría la persona. Le designaban 200, 300 azotes. Y sabe que a una persona ya muerta, si todavía le faltaban los azotes, le seguían dando de azotes al cuerpo. Sabe que a nuestro Señor Jesucristo le dieron más de 200 azotes. Las costillas en la espalda se le veían, se le arrancó la piel, traía los ojos morados, traía lastimada su nariz, su rostro se inflamó. No es como lo pasan en las películas. No es aquel hombre barbón y de pelo largo, porque dice la palabra de Dios que un hombre no puede tener pelo largo en ese tiempo. Imagínese usted que nuestro Señor Jesucristo en realidad había traído ese pelo largo. No iba de acuerdo con ellos, con el pueblo de Israel. Aunque nuestro Señor Jesucristo hacía lo que Él quería por la autoridad que Él tenía. Pero nosotros todavía militamos en la carne, como es el apóstol Pablo. Y no debe ser así. ¿Por qué? Porque por eso se nos han dado las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y usted tiene que ampliarlas, tiene que tomar esas armas. La oración, la fe, leer la escritura, ayunar, diezmar, congregarse. Dice que se aparte de nosotros todo enojo, toda mentira, que el que roba, que el que robaba, que el que hurta, que no hurte más. O sea, que el que robaba, que ya no robe, que se ponga a trabajar. Algunos decimos, no, pues ya no robo, ya no hago eso. Pues sí, pero vas a Soriana o vas a mi tiendita, a cualquier tienda departamental y ves las uvas, ves las pasitas y agarras una y eso se va a robar. ¿Por qué? Porque no estás pagando. Vas a la tienda, agarras un chicle, por muy chiquito que sea, por muy insignificante que cueste, si no lo pagas ya estás robando. Y el enemigo adquiere derecho legal. Y eso es lo que pasa. Por eso que dice que ya no hurtemos, que nos despojamos de ese viejo hombre. Lo hemos aprendido, como dice las escrituras, que no hemos nacido de nuevo. Debemos de nacer, debemos de volver a aprender. Nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo que tenía que volver a nacer, y él le dijo, ¿tengo que volver al vientre? O sea, todavía dijo el Señor, siendo tú maestro, ignoras. ¿Por qué? Porque no se han despojado. Y algunos pastores, algunos cristianos, hermanos, todavía están con el viejo hombre ahí. No lo han desechado. Y cuando menos lo esperan, te empieza a relucir. ¿Sabe que hay personas que van a las iglesias, se gozan, danzan al Señor? Pero cuando hay una fiesta, andan bailando una fiesta con la familia. Y eso es lo que pasa. No somos coherentes con lo que estamos haciendo. Pensamos que Dios no se da cuenta, o pensamos que no, pues Dios tiene misericordia. Dios me va a perdonar. Sí te perdona, pero si es un pecado recurrente, vas a tener problemas en tu vida, en tu familia, porque Dios visita la maldad sobre los padres, sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Y eso es literal. Viene maldición para tu familia, para tus hijos, tus nietos, bisnietos, tataranietos. Y
nosotros no hemos entendido que debemos despojarnos de ese viejo hombre, porque él está viciado. Dice ahí en Romanos 6:6, búsquelo si quieren, por favor. Romanos 6:6. Dice la santa palabra de Dios: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de... Salud. A fin de que no sirvamos más al pecado. Salud. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Hay que crucificar a ese viejo hombre. Debe estar crucificado juntamente con Él, traer las cargas. Dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Mientras usted no vaya y descanse en Cristo, va a tener problemas en su cuerpo, en su carne. Usted debe despojarse de ese viejo hombre. No permitirle que salga. Hacer todo lo contrario para que ese viejo hombre no salga a reducir. Que sea crucificado definitivamente, que sea muerto, que usted resucite con Cristo. Porque ya usted es una nueva criatura, hecho a la imagen de Dios. Imagínense si hubiéramos sido hechos a la imagen de Satanás. Satanás tiene cuernos, Satanás tiene cara de puerco, Satanás tiene una pezuña de caballo y una de cabra. Su cuerpo está deforme. No es rojo como lo ponen en las películas. Él se presenta como ángel de luz. Él se presenta como una persona que no rompe un plato. Por eso mucha gente lo sigue, porque hasta dicen que el diablo es bueno. Bueno para nada, no sirve para nada. Pero si usted le cree, va a tener problemas. Por eso usted debe despojarse de ese viejo hombre. Todos los días debe de estar orando, pidiéndole al Señor. ¿Para qué? Para que usted sea despojado de ese viejo hombre. Que no milite según la carne, como es el apóstol Pablo. Usted fue creado a la imagen de Dios. Usted es hechura suya. Dios lo hizo y le dio dones especiales. Y lo hizo diferente el uno al otro. Aunque hay personas que son gemelos o son cuates, si usted se da cuenta, ninguno se parece. Hay una similitud, sí, pero cada uno tiene su diferencia. Cada uno fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Sabe que en las epístolas de Pablo decía que él hacía lo que pensaba que estaba bien y acababa haciendo lo que no quería? ¿Por qué? Porque él era malo. Antes de convertirse, antes de ser el apóstol Pablo, le llamaban Saulo de Tarso. Dice que él consentía en la muerte de los cristianos. Y él se gozaba cuando iba y arrastraba a los cristianos, a hombres y mujeres, niños, arremetía contra todos. Él no se medía porque él pensaba que estaba haciendo las cosas bien, a pesar de que tenía mucho conocimiento, porque él fue adiestrado bajo la orden de Gamaliel. Gamaliel era un sacerdote, una persona docto, que sabía mucho de la Biblia, mucho del Pentateuco. Y ese Gamaliel lo adiestró, le enseñó
lo discipuló. Pero ¿qué pasaba? Que él pensaba que los cristianos eran rebeldes y por eso la arremetía contra todos los cristianos. Él consintió con la muerte de Esteban cuando estaba siendo apedreado. Y aparte que él traía cartas, pedía cartas para ir a las sinagogas, a diferentes municipios, como dice, o a diferentes ciudades, para ir a buscar a los cristianos, para ver quién seguía el camino de Dios y sacarlos de donde estuvieron y arremeter contra ellos. Y él no se medía, ancianos, niños, mujeres, embarazadas, de todo. Y el fin era darles muertes. Pero ¿qué pasó? Hasta que nuestro Señor Jesucristo, en su infinita misericordia, se le apareció en ese camino. Y imagínese usted, tanto espíritu inmundo que traía el apóstol Pablo, traía violencia, traía ira incontrolable, traía asesinato, traía mucha altivez, porque él creía que era como rey. Pero sin embargo, cuando se le apareció a nuestro Señor Jesucristo, todos esos espíritus inmundos que él traía fueron fulminados, cayeron muertos, calcinados con la unción de Dios. ¿Saben que hasta los ojos ya se le cosían? Por eso cuando fue Ananías y le puso las manos encima y le cayeron como escamas, porque se le iban a calcinar sus ojos por el resplandor de la gloria de nuestro Dios. Y eso es lo que pasó. Y él arrepentía contra todos los cristianos hasta que le dijo al Señor, cuando le apareció y le dijo, porque le dijo, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Dura cosas darte cosas contra el aguijón. El aguijón o las coces, haz de cuenta, es una lanza y él mismo se la estaba enterrando. Esas son las cosas, darse piquetes. O así como los toros cuando los están metiendo la lanza acá, cuando viene sobre el caballo que le meten la lanza, esas son las cosas. Estarse picando él solo. Y luego le dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? Y sabe que el Señor lo retomó y le quitó todo lo que traía, lo limpió y le dio un nombre nuevo. Así usted, cuando usted se somete a la voluntad de Dios, cuando usted en realidad sigue a Dios, se le da un nombre nuevo. Y no nomás eso, cuando usted llegue al cielo se le va a dar una piedrita blanca con un nombre nuevo. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted llegue al cielo, esa piedrita que se le va a dar es parte del adiestramiento que usted va a tener en el cielo. Y ese nombre nuevo que se le va a dar es para que cuando usted venga otra vez, porque vamos a venir con Cristo, vamos a venir a rescatar a los que se quedaron en la tribulación. Y vamos a venir a arremeter contra el diablo y sus ángeles, contra los demonios. Vamos a pelear esa buena batalla que se dice allá en Armagedón. Por eso usted va a ser llevado al cielo, siempre y cuando sus vestiduras estén blancas, limpias y resplandecientes. Sabe que nuestro Señor dijo que iba a regresar. Y parte de lo que está pasando significa que ya estamos pronto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo fue golpeado, fue azotado, fue escupido, le hicieron muchas cosas, lo golpearon. Imagínense, ¿usted cree que el soldado que le pegaban en el rostro le pegaba con amor? Ese le pegaba con todas las fuerzas. Personas que estaban adiestrados a golpear. ¿Usted cree que nuestro Señor Jesucristo, sus pómulos, sus ojos estaban bien? Él traía derrames en sus ojos, traía los ojos morados, los pómulos los traía inflamados. Usted no sabe cómo lo dejaron. Esa película de la pasión de Cristo no se acerca a nada todo lo que le hicieron a nuestro Señor Jesucristo.
porque en ellos operaba ese viejo hombre, en los escribas y los fariseos. ¿Sabe que hay un espíritu que se llama espíritu farisaico? Ese es el que incitaba a la gente que gritara: crucifícale, crucifícale. El espíritu legalista era el que operaba en esas personas que le decían que no era lícito lo que hacían el día de reposo. Por eso lo hacía, porque idolatraban ese día de reposo. Imagínese usted, si en realidad uno hubiera dicho: me voy a someter bien a las escrituras, pues dice la palabra que el día de reposo no podía hacer uno nada. Hasta a lo mejor hasta ni comer, ni tomar agua. Prácticamente ayunar. Pero sin embargo ellos, ese espíritu que le digo, espíritu legalista, era el que los hacía, los incitaba a reclamarle a nuestro Señor que porque Él no podía sanar otro día. Decían: 6 días hay en la semana, ¿por qué no podéis venir otro día? ¿Por qué en el día de reposo? Porque Él dijo: yo soy el Señor del día de reposo. Por eso Él hacía lo que Él quería. Porque Él se había despojado de ese viejo hombre. Él andaba aquí en la tierra. Pero Él fue adiestrado de parte de Dios. Acuérdense que cuando dice la palabra que cuando nuestro Señor Jesucristo tenía como 12 años y que fueron a dejar la ofrenda y que se desapareció, que se dieron cuenta que no estaba y lo encontraron al tercer día y que estaba disertando con los doctos de la ley, que lo tenían en medio de la sinagoga porque no creían todo lo que decía, porque él era bien adiestrado, él sabía mucho de la palabra. ¿Por qué? Porque su espíritu estaba con Dios allá en el tercer cielo. Él estuvo desde antes de la fundación del mundo. Por eso tenía mucho conocimiento, y no nomás terrenal, tenía conocimiento celestial, porque Él vivía en el tercer cielo con nuestro Dios. Pero más sin embargo, Él fue designado a venir a la tierra para que por medio de su sangre preciosa nosotros tuviéramos esa franca entrada hasta el trono de su gracia, que podemos entrar hasta donde está nuestro Señor, que nada nos impida llegar hasta Él, que sea como nuestro amigo, que podamos hablar con Él, porque eso es una oración. Haz de cuenta que usted tiene a su amigo al lado, a su amiga, hablar con Dios. Dios no quiere que repitamos las cosas. Se llaman letanías, otros le dicen rezos. El rezo es una letanía, es repetir lo que otra persona ya dijo, repetir lo que una persona ya escribió. Pero nuestro Señor no quiere eso. Nuestro Señor quiere que le hablamos de nuestro corazón, del fondo de nuestro corazón, que salgan esas palabras. ¿Por qué? Porque es muy importante. Él pesa los corazones. Y Él quiere ver que te hayas despojado de ese viejo hombre, que no salga a reducir cuando tengas algún problema, cuando te quieran agredir o cuando te digan algo, o que te encuentres algo y lo andes buscando y no lo quieras entregar, o que vayas a las tiendas y que agarres esa uva, que agarres esa uva pasa o lo que sea, y que no lo pagues. Eso es lo que no quiere nuestro Señor, que nos despojemos de ese viejo hombre, que no optemos, que no pleitemos, que no nos enojemos. Dice la palabra ahí en Efesios 4, 30 y 28, dice que no, ¿cómo decirle?
digamos malas palabras, que no abramos nuestra boca, que no digamos malas palabras, que no maldigamos. Nosotros tenemos el poder para bendecir y maldecir. Usted tiene que bendecir. Así le digan lo que le digan, le hagan lo que le hagan. A las personas, dice la palabra de Dios, y hay unos que no lo entienden. A las personas, al vecino, a la vecina, o al que te encuentras en la calle, dice la palabra que si te dicen algo, te quieren golpear, que pongan otra mejilla. ¿Por qué? Porque eso te sirve, o le sirve a la persona por tu comportamiento, que en realidad ya dejaste ese viejo hombre. Pero cuando vamos a pelear una buena batalla, ahí sí no vas a poner la otra mejilla. Ahí tienes que desenvainar tu espada para pelear. A veces nosotros discipulamos a las personas sin hablar. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice, eso es lo que quiere dar a entender ese versículo, que usted tiene que ponerle otra mejilla. Por testimonio, para usted mismo, para que la persona vea, mira todo lo que le hice y no se enoja. Ya me lo golpeo, ya me la golpeo y no se enoja. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere nuestro Dios. ¿Sabe que muchos dicen que fuerte está la palabra? Porque Dios, allá en los evangelios, nuestro Señor Jesucristo dice: si tu ojo es ocasión de pecar, sácatelo. O sea, no es literal, sino que usted vea la magnitud de las dimensiones del pecado. Si tu mano es ocasión de pecar, que te la cortes. No es literal, sino que es una enseñanza para que usted aprenda la dimensión del pecado. Si tu pierna es ocasión de caer, de pecar, que te la cortes, que es mejor entrar al reino de los cielos tuerto y manco y cojo, que te vayas al infierno. Todo eso es literal, no es literal. Es para que usted aprenda la dimensión del pecado. Así de doloroso es para Dios ese pecado que usted comete. Por eso Él quiere que se saque el ojo, que se corte la mano, que se corte la pierna. ¿Por qué? Porque quiere Él que usted esté limpio y sin mancha, sus vestiduras estén limpias y resplandecientes, que usted vaya al cielo, que no se vaya a quedar en la tribulación. ¿Sabe que el enemigo, dice la Escritura, que el enemigo nos tiende lazo? Eso significa que nos pone celadas, que nos pone trampas, que nos pone asignaciones. Por eso dice eso. Pero a veces leemos sin entendimiento. Debemos de evitar el lazo del cazador. ¿Qué cosa es eso? Debemos de evitar el pecar. Porque si usted, imagínense, una persona una vez, estábamos en una iglesia y llega una persona y el pastor le dice: ¿por qué no había venido, hermano? Dice: ay, es que andaba buscando la tentación para derrotarme. ¿Qué cree que le iba a derrotar? Nosotros debemos estar preparados, listos. No dejarnos. Como le digo al humano, a la persona, póngale la otra mejilla. Si le está diciendo cosas, ustedes no refuten nada. A veces mejor quedarnos callados, es mejor. Y si lo golpean, aguantar. Para testimonio, para que vea la persona. Para que ese viejo hombre no salga. Que esté ahí donde debe de estar. Crucificado juntamente con Cristo. Usted se ha despojado de ese viejo hombre. Nos hacen algo y en lugar de empezar a orar o decir hacer otra cosa, empezamos a maldecir, empezamos a
a enojarnos. Eso es lo que no le agrada a Dios. ¿Sabe que hay muchas personas en el infierno por haberse enojado? Hay pastores, hay predicadores, hay salmistas, hay personas que le cantaron a Dios, predicadores que por un enojo les tocó las de malas que murieron y en lugar de ir al cielo se fueron, Satanás los llevó para el infierno. ¿Por qué? Porque nosotros debemos estar siempre santificados. Sin santidad nadie verá al Señor. Usted debe de limpiarse todos los días, pedir perdón siempre. Si cometió alguna falta, pedir perdón, porque es parte de la santificación. Siempre estarnos despojando de ese viejo hombre. No dejarnos hacer la voluntad de Dios. Busque Juan 3:4, por favor. Esto fue lo que le compartí hace rato. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Imagínense esta persona que era un sacerdote, un erudito, una persona que tenía mucho conocimiento. ¿Qué pasó? Que el Señor le dijo: ¿no sabes? ¿No sabes esto? El nacer de nuevo es despojarnos de toda la maldad, de aceptar a Cristo en nuestro corazón, de que Él sea nuestro único y suficiente Salvador, que lo pongamos siempre en primer lugar. Ese es el nacer de nuevo, hacer las cosas de Dios, apartarnos del mal, que en realidad seamos verdaderos cristianos, no cristinos. Eso no le agrada a Dios. Cristianos, porque ahorita en la actualidad hay mucho cristino, muchas personas que están tibios, y en la Biblia dice que por cuanto eres tibio te voy a vomitar. Imagínese usted, porque cuando usted vaya a comparecer delante del gran trono blanco, porque dice que todos vamos a comparecer delante del trono blanco. ¿Y qué va a pasar ahí? Cuando le diga a nuestro Señor: apartado de mí, hacedor de maldad, ¿usted qué va a hacer? ¿Sabe que cuando diga el Señor: apartado de mí, hacedor de maldad, esa persona, esa alma se va a ir al infierno? Y usted no debe dejar eso, no debe dejar que pase eso. Por eso usted debe estar siempre limpio, siempre hacer oración, buscar el rostro de Dios, hacer ambiente de Dios, que en realidad diga: sabe que, así como dijo nuestro Señor Jesucristo cuando vio a Natanael, que le dijo: he aquí un verdadero israelita. Que usted tenga el reconocimiento de parte de Dios, que Dios cuando lo vea diga: este es mi hijo amado, así como le dijo nuestro Señor Jesucristo, el cual tengo complacencia. Que se agrade Dios de verlo a usted, que diga Dios: este es mi verdadero hijo. Dios nos ama, y también dice la palabra que Dios es amor, pero a veces pasamos por alto que también dice la palabra que Dios es un fuego consumidor. Y usted debe de entender eso. Dice también que sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero si usted se descuida, también dice la palabra que nosotros contristamos al Espíritu. Y al contristarse al Espíritu, Dios se aleja de nosotros. Porque ¿sabe qué? El Espíritu Santo no cohabita con demonios. Y si usted contrista al Espíritu, es una puerta abierta.
Es un derecho legal que está adquiriendo el enemigo para atacarnos. Y si usted se lo permite, lo hace. Él no crea que está, no, es la primera vez que lo hace, déjalo, no pasa nada. No, él vino a matar, robar y destruir. Y si usted lo deja, lo hace. Si usted se lo permite, él va a arremeter contra usted, contra su familia, porque sabe que se va de generación en generación. Sabe que nomás los malos saben del mundo espiritual y nosotros los cristianos como que no queremos entender eso. Le voy a decir lo que pasó hace como 3 días, ayer no me acuerdo qué día fue. Hice una oración a una persona y empecé a disertar con un espíritu de alto rango, y ese espíritu de alto rango es para destruir. Y le digo, tu poder está en el martillo, en el barro que traes. Dice, sí, y eso lo ocupo para destruir. Y hasta, ¿sabe qué? Hasta han hecho una película de ese hombre, de ese espíritu de alto rango. Y trae un marro y lo avienta y hace cosas, hace verías con ese marro, con ese mazo. Y le digo, ¿cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Dice, me llamo Thor. Digo, ¿y luego qué? Dice, no, pues ya me voy. Y le quité el marro, le quité la espada y hice el pedazo. ¿Por qué? Porque ese es el poder que traía y estaba destruyendo la hermanita. ¿Sabe que también hay otro espíritu? Ese espíritu se llama el esposo espiritual. Y ese es muy celoso. Ya sea hombre o para mujer. Es muy celoso. Y hacen una boda espiritual. Y yo le destruí la acta de matrimonio espiritualmente. Imagínese usted, la hermanita toda por sin ningún lado. Le hacían muchas averías, la golpeaban. Ya casi la arrastraban. Ella no podía dormir porque estaba siendo acosada. Y ella peleaba con esos espíritus inmundos. A pesar de que ella no entendía mucho de la guerra espiritual, ella no se dejaba. Y siempre se cubría con la sangre de Cristo. Y sabe que le mandaban también al varón violador, que en repetidas ocasiones la querían violar, pero ella nunca se dejó. ¿Y sabe qué pasaba? Ella amanecía con dolores a sus piernas y amanecía con moretones, porque la golpeaban, le hacían averías para tratar de violarla. Y ese varón violador, ese esposo espiritual, le alejaba todas las personas que se acercaban a ella para tener una relación con ella o quererse casar con ella. Él los alejaba. Y por eso usted debe de entender todo esto. Sabe que también han hecho una película donde sale una nave que se llama Cerberus. Ese Cerberus es el perro del infierno. Es el que cuida, le dicen el guardián del infierno. Hasta hicieron una canción. Imagínense usted. El escudo del Capitán América es un portal. Y nosotros vemos esas películas. Eso es lo que pasa en el mundo espiritual. Por eso yo le hablo de esta manera, para que usted aprenda, para que usted sepa de las artimañas del error.
El enemigo todo se ha levantado con todo lo que se llama Cristo. Él quiere matar, robar y destruir. Y si usted lo deja, lo hace. Él no tiene corazón. ¿Saben que hace unos días estaba haciendo una oración y se manifestó la muerte negra? Y le digo, desampaño mi espada y te atravieso el corazón. Y se empieza a reír. Le digo, ¿por qué te ríes? Es que no tengo corazón. Imagínense ustedes, si no tiene corazón, no tiene sentimiento, no tiene nada. Entonces por eso ellos se arremeten contra nosotros. Porque ellos no tienen sentimientos. Debe despojarse de ese viejo hombre. Usted debe de acercarse a Cristo. Dice la palabra que nos acerquemos a Dios y Él se acercará a nosotros. Eso es lo que quiere, que te acerques a Cristo, que te acerques a Dios, para que Él se acerque a ti, para que Él te cuide, para que Él mande a sus ángeles y te guarden en todo camino donde quiera que andes, que se cumpla esa palabra que dice ahí en Mateo 28:20, que Él va a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esa es una promesa. El Salmo 91, esas son las promesas de Dios. No es un amuleto, porque algunos lo tienen como amuleto. El Salmo 91 son promesas de Dios. Todo lo que viene ahí es lo que Dios promete que te va a dar, que te va a pasar. Si tú lo sigues, si tú estás con Él, así como Él va a estar contigo todos los días. Dice que Él va a cuidar tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Que Él va a aderezar mesa delante de tus angustiadores, delante de los que te quieran hacer daño, que te quieran hacer mal. Él va a poner una mesa para que tú estés comiendo delante de ellos. ¿Sabe que yo era invitado por un pastor? Y ya cuando terminábamos de hacer oración de liberación, nos ponían a comer a la mesa. Y estaba el pastor, al que yo le ayudaba, estaba yo, y enfrente de mí se ponía el brujo. Y sabe que yo lo estaba ataque y ataque y ataque y ataque, hasta que ya no aguantó, ya no fue. Y cuando yo iba a esa iglesia y hacía oraciones, yo oraba por una persona y acá estaba atacando al brujo. Y estaba acá haciendo la oración a la persona y atacando al brujo. ¿Por qué? Porque es muy importante. Muchos pensamos que porque vive el brujo cerca de nuestra casa no le podemos hacer nada. No, usted tiene que atacarlo, porque si no lo ataca, él lo va a atacar a usted. Si pasa por una hierbería y si usted no ataca la hierbería, los espíritus inmundos que están ahí lo van a atacar. Porque usted es luz, ellos buscan la luz. El brujo necesita veladoras. ¿Sabe que tiene una veladora que se llama veladora de 7 potencias o de 7 colores? Esa veladora, cuando el brujo se va a dormir, la apagan. Y ya el brujo que lo busquen, supuestamente no lo encuentran. Usted tiene que apagarle la veladora de 7 potencias o de 7 colores. Tiene que apagar la veladora de protección del brujo, del hechicero. Y eso lo tiene que hacer usted orando, pidiéndole al Señor